Programación funcional, un poderoso paradigma. Hoy en día existen diferentes lenguajes de programación. Cada uno de ellos tiene una perspectiva diferente, pero al final todos buscan exactamente el mismo objetivo: solucionar un problema, ya sea de la vida cotidiana o un problema más complejo. A través de los años podemos darnos cuenta cómo hemos intentado llevar la programación a un nivel más complicado. Hemos empezado con el nivel máquina, el ensamblador, el de procedimiento, el de objetos y por último el funcional, el cual va un paso más allá y lo hace todo de manera más simple y concreta. Esta tiene sus orígenes con el matemático Alonso Chork, que a raíz de su cálculo lambda logró que con funciones matemáticas se pudiera lograr lenguajes funcionales. Con este tipo de lenguajes podemos lograr que las funciones matemáticas sean mucho más efectivas. Esta se representa con el símbolo de lambda, que es característico de las matemáticas del cálculo en sí. Con este tipo de desarrollo se hicieron muchas pruebas y se aparta de la máquina y se trata directamente de solucionar el problema que tenemos. A raíz de esto, se unieron varios tipos de programaciones funcionales y crearon el compilador llamado Haskell, que hasta el momento es el que ha estado vigente en todo este tema de la programación funcional. Aquí podemos interpretar y podemos realizar todos los programas que necesitamos de una manera mucho más fácil y rápida. Haskell es un programa que nos puede ayudar mucho a la hora de solucionar problemas que nos requieren de una función matemática. ¿Sí? No solamente esos programas, sino que también programas más complicados como de pronto hacer un ordenamiento rápido. A través de Haskell podemos hacerlo de una manera más concisa y de una manera más efectiva. Lo único que tenemos que hacer es colocar una entrada, la función matemática y la salida que nos va a dar. Esto nos permite no declarar variables o utilizar funciones mucho más complejas para la realización de una compilación de un programa o la realización de una solución. ¿Sí? Esto simplemente se dedica a tres pasos simples que es la entrada, la función de la máquina y pues la salida que tenemos principalmente. Esto nos ayuda mucho a que se abran muchos prospectos de la mente, ¿sí? Y que no solamente nos encasillemos en tener una lógica en el sentido de programación con Java o con C++ con diferentes lenguajes, sino que podemos, por medio de la programación funcional, realizar muchas más funciones creativas y de manera mucho más rápida. Como todos los lenguajes de programación, la programación funcional tiene principales características. Las principales características son la forma de cómo opera el lenguaje y cuál es la forma de optimizar este tipo de lenguaje a lo que queremos realizar. Una de las principales características que tiene la programación funcional es llamada la evaluación perezosa. La evaluación perezosa, ¿qué es? Es la forma de evaluar o retrasar algún cálculo de una expresión. Podría decirse que es una llamada por necesidad hasta que el valor sea necesario, ¿sí? Repetir el valor cuando se necesite o posteriormente cuando sea requerido. Esto que nos permite que las funciones sean mucho más rápidas y se potencialice el programa que estamos realizando, ¿sí? Esto que evita que el rendimiento de los cálculos sea mucho más efectivo y se evita cálculos innecesarios. Estas expresiones pueden ser compuestas y nos ayudan a construir estructuras de datos mucho más rápidas. La capacidad de definir estructuras de control, como abstracciones, como polimorfismos, nos pueden llevar a hacer operaciones primitivas mucho más rápidas. Otra de las características de Haskell es la recursividad. La recursividad nos permite invocar la misma función de manera tal que haya reutilización de código y no tengamos que volver a escribir lo mismo las veces que la necesitemos. La recursividad es vital para este lenguaje, ya que nos permite invocar la función varias veces de manera tal que sea simple y concreto. Una de ellas también es conocida como La abstracción, que es recoger un pedazo para lograr generar otras variables y lograr poder compilar nuestro programa.
La abstracción consiste en aislar un elemento de su contexto o del resto de los elementos que lo acompañan. Podemos ver que en los distintos lenguajes de programación imperativos se trata de usar lo menos posible la abstracción, mientras que en los diferentes paradigmas de programación que han aumentado su nivel de abstracción, como es el caso de la programación funcional, podemos ver qué es lo más próximo al ordenador y más lejano de pronto a la comprensión humana, ¿sí? Pasando más que todo por los lenguajes de comandos, por las funciones matemáticas y dejando a un lado lo que es la orientación a objetos y la programación orientada a estructuras como es C++. Los lenguajes funcionales y en especial Haskell contienen una gran cantidad de tipos de datos tales como numéricos, int, integer, float, double, etc. Y además de los tipos char y bool. El sistema de este tipo de datos en Haskell es uno de los más sofisticados porque es polimórfico, es decir, puede transformarse en otro sin necesidad de volver a llamarlo o de cambiarlo, ¿sí? Además de eso, Haskell utiliza dos tipos de constructores. El primero son las tuplas, las cuales son datos compuestos donde cada tipo de componente puede ser distinto. Por el contrario, también tenemos las listas, que son colecciones de cero o más elementos de un mismo tipo, a diferencia de las tuplas que pueden tener los diferentes. Y bueno, en resumen, de esto trata el lenguaje funcional, en este caso en particular Haskell. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por la atención prestada.